Algo que pues hace un tiempo que ya que estaba meditando en el Señor y pues estaba esperando la ocasión adecuada para poder introducirnos. Y creo pues que hoy es el día para poder hablar respecto a este tema. Aún no es el tema esperado, ya sé que vosotros ya os dije que estamos mirando respecto ya os lo anuncio para no desviaros de lo que vamos a hablar. No vamos a hablar del bautismo aún. No quiere decir que tengamos que terminar este tema para hablar del bautismo, sino que vaya a ser paralelo posiblemente, pero sí que es algo vital e importante que tenemos que aportar a la Iglesia del Señor. Amén. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia, por favor, me acompaña a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versos 26 y 27. ...20, 26 y 27. Amén, ¿lo tenemos? Pues así, en este espíritu que el Señor nos trae, vamos a comenzar a predicar brevemente, sin pararnos en muchas cosas, pero sí a modo general hablar de esto. Y dice así la palabra del Señor, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. 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 Vamos a volver a leerlo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Amén. Bien, en estas semanas, quizá ya mes largo o más, no es que antes no lo haya mirado, sino que el Señor me ha inquietado en estas últimas semanas o meses respecto a esto, a escuchar, a leer, a observar, considerar una de las vías de enseñanza que en todo el año que llevamos abiertos como Iglesia apenas hemos considerado ni tocado, solo por encima y sin darnos cuenta exactamente lo que estábamos hablando en referencia al tema que estábamos tratando. Este año hemos utilizado un tipo de sermón, un tipo de mensaje, una manera de predicar que en mi opinión es esencial. Esencial, a mi modo de ver. ¿Qué es esencial a mi modo de ver? Y es que en este año hemos predicado de una manera temática. Hemos predicado a la Iglesia del Señor temáticamente. Durante todo este año, el sermón temático ha sido lo que ha caracterizado el mensaje desde este púlpito. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué es un mensaje temático? Un mensaje temático es tomar un tema, sea cual sea, por ejemplo, el bautismo, el cual se está estudiando. Se toma un tema, una doctrina, una enseñanza bíblica, se pasa por toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se mira minuciosamente lo que dice en toda la Escritura respecto al tema, se va a su contexto gramatical histórico, se coge toda la información de todas las fuentes fidedignas que tienes a tu alrededor, lo expones todo encima de la mesa, lo ordenas y lo presentas a la Iglesia tal cual es, pasando por toda la Escritura, para que la Iglesia tenga una panorámica general del tema en sí. Y este ha sido la manera típica, lo habitual que hemos tenido en casa de David en todo este año. ¿Amén? Amén. Para mí es algo vital y fundamental predicar así. Que la Iglesia del Señor conozca la doctrina bíblica,
temáticamente, paso por paso. De ahí a que creo que es algo fundamental y que no podemos descuidar. Y que tiene que ser parte de la dieta habitual dentro de la Iglesia del Señor. Amén. Este tipo de sermón temático lo hemos alternado o lo hemos combinado con este sermón, con este mensaje puntual por causa de haber una necesidad en la congregación, de que nos demos cuenta de la necesidad, se busque al Señor en pos de esa necesidad y Dios traiga una palabra fresca, puntual, tomando una porción bíblica para solventar dicha necesidad. Ha habido veces que no nos hemos dado cuenta de la necesidad, pero tú estudiando tu tema, el Señor no te ha dejado, te ha llevado en oración y te ha llevado a otro sitio movido por el Espíritu y se ha traído un mensaje el cual el Espíritu te ha indicado. No es que los otros no los indique el Espíritu, todo es parte del Espíritu, todo se mueve y se lleva y se administra a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero a veces estás estudiando un tema y el Señor no te deja, te lleva a otro lugar y sin tú darte cuenta de una carencia de la Iglesia, el Espíritu sí que se da cuenta. Amén. Y te lo hace entender, te lleva a una porción de la Escritura y predicas inspirado por el Señor, predicando la palabra para solventar un tema que tú no te has dado cuenta. Por tanto, ¿qué hemos hecho en todo este año? Hemos predicado temáticamente como pauta general y a veces ha sido alternado ese mensaje con ese mensaje puntual para solventar una situación, sea porque nos hemos dado cuenta o sea porque el Espíritu nos ha llevado a ese lugar. Amén. Este ha sido el desarrollo de todo este año y hemos aprendido mucho, mis hermanos. Amén. Hemos tocado muchos temas, los cuales hemos comenzado y hemos concluido. Bastantes temas en un año y de verdad que yo doy muchas gracias al Señor por tantas cosas que nos aporta. Amén. Bien, pero hay un tipo de sermón que este año no hemos utilizado, pero que con la ayuda de Dios lo vamos a incorporar a la dieta de la Iglesia. Ya que he entendido, no que solo va a ser de gran bendición para nuestra vida, sino que he entendido, y el Señor me lo ha hecho ver, de que no predicar así es una tragedia para las iglesias. No utilizar este tipo de mensaje es restar a la congregación y no sumar. Es privarle de unos nutrientes fundamentales para el desarrollo de la Iglesia del Señor. Y vamos a verlo por medio de estas breves palabras que voy a compartir, todo esto que estamos hablando. ¿De qué estoy hablando? Del sermón expositivo, mis hermanos y mis hermanas. Del mensaje expositivo. De predicar a la Iglesia expositivamente. En primera instancia, ¿qué es un sermón expositivo? ¿O qué es predicar expositivamente? Hay muchas definiciones y muy buenas de estos grandes hombres del Señor, los cuales nos fijamos en ellos y los miramos, de estos puritanos, de estos hermanos bautistas reformados. Podría citar nombres y tirarme 3 horas citando nombres de estos hermanos que tanto bien nos hacen, que predican la palabra del Señor expositivamente. Y hay muchas definiciones que he leído y me han hecho mucho bien. Pero quiero compartir con la Iglesia del Señor 2 que creo que lo definen a la perfección y a mí me han hecho mucho bien. David Helm dice: la predicación expositiva es la predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. ¿Lo vuelvo a repetir? Dice: la predicación expositiva, o sea, predicar expositivamente, es una predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis desde el sermón, o sea, el propósito del mensaje, el propósito de la predicación, la somete a la forma y al propósito del texto bíblico. Steve Lawson dice: esta es la verdadera naturaleza de la predicación. Dice, es el hombre de Dios
abriendo la palabra de Dios y exponiendo sus verdades para que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios vista y la voluntad de Dios obedecida. Amén. Amén. Espectacular definición. En otras palabras, predicar expositivamente tiene que ver con sustraer del texto lo que quiere decir, sustraer de la porción bíblica que se predica lo que quiere decir el texto bíblico y aprender cada uno de nosotros exclusivamente de lo que el texto quiere decir. Sin colorantes ni conservantes, mis hermanos. A eso se refiere, a grosso modo, lo que es el sermón expositivo. Un sermón expositivo no tiene que ver con fríamente explicar verso por verso la palabra. Tomar un libro, empezar a abrir, capítulo 1, verso 1, tal, esto significa tal, porque en el griego, porque en el hebreo... No se trata de eso solamente. No es fríamente explicar a modo académico lo que significa cada cosa, no, sino que viendo el panorama y el contexto primario y general de toda la amplitud de la Escritura, se toma la porción bíblica y se extrae el mensaje de Dios que quiere transmitirte a través del texto que quieres predicar. O sea, no solo se limita a explicar lo que el texto significa en su contexto, sino a extraer la voluntad de Dios a la hora de escribir el texto para la iglesia del Señor. Amén. ¿Entendéis? Amén. ¿Más o menos? Por tanto, predicar expositivamente es atender la voluntad de Dios para el pueblo. Amén. En resumidas cuentas es pasar libro por libro, capítulo por capítulo, texto por texto, extrayendo el contenido bíblico sin conservantes ni colorantes y obtener la voluntad de Dios y el propósito de Dios que tuvo a la hora de escribir esto para aprender lo que del texto nos aplica y necesitamos nosotros en cada día de nuestra vida. ¿Más o menos? Bueno, más o menos. Esta forma de extraer del texto bíblico se le conoce en griego como exégesis. ¿No han escuchado alguna vez esta palabra? Exégesis. Exégesis tiene que ver con una palabra griega que viene a significar extraer. Exégesis es tomar el texto, la porción del texto bíblico e introducir tus manos y extraer el contenido del texto. Por otro lado está la eisegesis, que es todo lo contrario. ¿Qué es eisegesis? Si exégesis es extraer, eisegesis es introducir al texto. Predicar expositivamente tiene que ver con la exégesis, mis hermanos. Con extraer la verdad del texto y predicar de forma que el texto sea el contenido del sermón. Pero por otro lado, a veces utilizamos la eisegesis e introducimos en el texto la voluntad del hombre, la cual quiere que sea predicada. ¿Entendéis esto? A modo general, hay dos, yo sé que es algo complicado, pero no pasa nada, estoy aquí, me podéis preguntar todos los días. Yo intento daros una panorámica general y con el paso del tiempo iremos comprendiendo todas estas cosas. Hay varias maneras generales de estudiar las Escrituras y exponer las Escrituras. En una manera es por medio de la teología sistemática. La teología sistemática es lo que nosotros conocemos. Seguro que tenemos en nuestras casas, la mayoría de nosotros, libros de teología sistemática. ¿Qué significa teología sistemática? Significa separar las doctrinas por porciones, por partes, ponerlas por orden y presentarlas en un formato la cual podamos pasar por él y entender todo el contenido de dichas doctrinas. Soteriología, demonología, cristología, etcétera, etcétera, y todos los guías que existen. Toda la doctrina específica que los teólogos han estudiado por años, y hay un montón de libros de teología, y esto es la teología sistemática. Por otro lado está la teología bíblica.
La teología bíblica, Iglesia del Señor, podemos entenderla de la siguiente manera. Es el preludio a la teología sistemática. O sea, la teología bíblica es la Biblia en estado puro, mis hermanos. Es la Biblia antes de que fuese clasificada por temas. Es la Biblia antes de que fuese sistematizada. La Biblia antes de que fuese encapsulada por temas los cuales no te dejan respirar más allá de lo enseñado. ¿Estáis en lo que estoy hablando? Amén. Por tanto, aunque la teología sistemática, aprender el sistema de las doctrinas, los cuales nosotros hemos utilizado, hemos predicado sistemáticamente los temas, aunque es vital y es esencial de aprender, usada ilegítimamente es un problema. ¿Por qué? Porque si nos limitamos a la teología sistemática, hacemos de nuestra Biblia la teología. Enseñamos los temas que ya se enseñaron, que ya se encapsularon, que ya se clasificaron y ya está. Yo tomo todos los tomos de teología y todas las teologías fundamentales y las que no son tan fundamentales, las enseño y ya está. He enseñado toda la teología bíblica, ya estamos preparados para caminar. Pero no es así. Aunque es vital la teología sistemática de estudiarla, no se puede prescindir en una iglesia de predicar la Escritura en su estado puro. Por tanto, ¿cuál es el problema de quedarse con el sistema de teología sistemática, y no compaginarlo con una teología bíblica que expresa todo el contenido bíblico? Que lo que hacemos es que adaptamos la Biblia a la teología y no la teología a la Biblia. Significa que yo quiero estudiar un tema, tomo la teología y adapto la Biblia a la teología que yo ya conozco. Y lo que me contradice a mi teología lo desecho, o no lo explico, o lo omito. Pero cuando es al revés, que tenemos la Biblia por fundamento, la teología va variando acorde con la información bíblica que vamos adquiriendo. Por ejemplo, si yo estudio una doctrina y creo que esto es de color blanco, si yo soy más bíblico que teólogo, igual llega un momento que no es blanco, que me he encontrado un texto en Ageo que dice que es negro. Ahora tengo dos: ser teólogo o ser bíblico. Si soy bíblico antes que teólogo, diré: hermanos, nos hemos tirado 75 años viendo que esto es de color blanco. Todo el mundo lo ha visto de color blanco, pero antes de hacer caso al teólogo, hago caso a Ageo. Y me quedo con... Ageo es un libro de la Biblia. ¿Vale? Que he visto como quién es Ageo. ¿Vale? Es un libro de la Biblia. Hago caso al contenido bíblico y altero la teología a la evidencia bíblica y no al revés. Por tanto, la teología bíblica tiene que derivar a una teología sistemática y no la teología sistemática modular la teología bíblica. ¿Lo entendéis? Amén. ¿Más o menos? Amén. Bueno, más o menos. Venga, vamos avanzando. Sé que son palabras un poquito así, pero bueno, vamos avanzando. Mis hermanos, estas cosas se tienen que enseñar. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos un poquito, no vamos a tardar mucho con esta introducción, ¿vale? No vamos a tardar mucho. Y nos vamos a quedar con la introducción y no vamos a continuar más allá. Predicar expositivamente, Iglesia del Señor, por mucho que admiremos a nuestros hermanos puritanos, reformados, que es algo impresionante, yo tengo mis ojos puestos en ellos porque son gente digna de observar, de admirar y de seguir. Amén. Amén. Esto no sale de los puritanos. Esto no sale de nuestros hermanos bautistas, reformados, no salen de ellos. Esto no sale de ninguna denominación moderna, ni de ninguna entidad religiosa. Estudiar las Escrituras paso a paso y todo el contenido bíblico sale de la propia palabra y del pueblo de Israel. Porque en esencia todo lo que deriva lo que vemos hoy sale de la palabra y del pueblo de Israel.
Toda enseñanza, doctrina, todo lo que derive, que esté al margen y descontextualizada de la palabra de Dios, del Dios verdadero y del pueblo verdadero, es una tergiversación y un desvío que te lleva a caminos incorrectos, mis hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por tanto, esto no nace de ellos. Gracias a Dios que ellos han tomado esto como parte vital. Y vaya si han crecido, y vaya si han crecido bien. Pero vamos un momento, por favor, a las Escrituras, para ver lo que estamos hablando. Nehemías capítulo 8. Para demostrar que esto no nace en el siglo XV ni XVI. Nehemías capítulo 8. Lo vamos a leer entero. Escuchar esto porque es precioso. Amén. Estamos hablando, para que nos enteremos del contexto, estamos hablando cuando empieza la reconstrucción tanto material como espiritual del pueblo de Israel después de la deportación. Nabucodonosor, etcétera, etcétera. ¿Estáis? Amén. Amén. Dice la Escritura: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, del primer día del mes séptimo. Fijaos lo que estábamos hablando, el otro día, que lo que estábamos hablando, se juntan hombres y mujeres en una plaza y lo llama congregación. ¿Qué es la congregación? ¿Un lugar? No, la gente. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías y Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Absbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Qué libro? La Escritura, la ley de Moisés. Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. O sea, imaginaos el panorama. Están en una plaza, están en la calle, el predicador hable la palabra y la gente empieza a adorar al Señor, a inclinarse al suelo y decir: grande es el Señor, amén a su palabra. Amén, amén. Ay, Señor. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. No nos vamos a meter aquí, pero para que nos entendáis, la escritura estaba en hebreo, y el arameo, el cual era un idioma que se trajeron de Babilonia, era el idioma más habitual entre el diálogo de pie. Y leían en hebreo, y los que no comprendían parece que eran como traductores de Esdras. Amén, amén. Y explicaban al pueblo lo que no se entendía para que se entendiese. Predicaban y explicaban, mis hermanos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y todas las congregaciones que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Esta porción, Iglesia del Señor, es espectacular. Es espectacular y hay mucho que hablar en ella, que no es el tema de hoy. Pero ¿por qué lo he querido leer entero? Porque ¿qué vemos a término general? ¿Qué has visto de esta lectura a término general? Un sacerdote, un escriba, que abre el libro de la ley, que la congregación se alegra porque no se abre un libro de otro, o el libro de fulanito de tal, o lo que dijo el teólogo, el rabino, no sé qué. No. Se hable la palabra del Señor. Y abriéndose la palabra del Señor, gozaban en alegría y se regocijaban. Y adoraban al Señor. Y el predicador predicaba e interpretaba, y a la manera que interpretaba y comprendían, actuaban. Hasta el día de hoy no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos como se celebraba por causa de la cautividad. Y ven que explica, ven que entienden, y al entender reaccionan y cumplen. Por tanto, el primero en los que vemos aquí de predicar expositivamente es el propio pueblo de Israel, que enseñaba al pueblo del Señor la Escritura desde Génesis hasta Deuteronomio, y explicaban la Escritura, y el pueblo comprendía y actuaba en consecuencia. No es algo que se inventó en el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI. Es algo que nace del pueblo de Israel, y aquí tenemos una gran evidencia bíblica. En los tiempos antes de la deportación, la Escritura, los primeros 5 libros de Moisés, se predicaban y se exponían expositivamente, valga la redundancia, en 3 años. En un periodo de 3 años se explicaban los textos, se atendían los textos, en un periodo de 3 años se pasaba por todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio al pueblo del Señor, y volvían a comenzar después de 3 años. Después de la deportación, creo yo, ya en el periodo del Segundo Templo, redujeron el periodo de 3 años a 1 año, que dura hasta el día actual de hoy. En 54 porciones, durante todo 1 año, explican desde Génesis hasta Deuteronomio en el pueblo de Israel. En el periodo de los macabeos, al tener por tanto conflicto y por tanta presión, no permitían que se leyera la Torá en la casa, en las sinagogas, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel?
empezó a estudiar y a leer los profetas. No es que no lo estudiaran antes, pero empezaron a leer en público los profetas porque tenían prohibido leer Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. No, la Torá no la podéis leer, vuestro libro sagrado queda prohibido, vale, leeremos otras cosas, vamos a leer los profetas. Como si de los profetas no fuera un libro sagrado. Y entonces empezaron a leer los profetas. ¿Qué pasó? Que cuando tuvieron oportunidad de otra vez poder estudiar lo que es la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, no dejaron los profetas e introdujeron en la lectura anual los profetas. Por tanto, en un periodo de un año, en 54 lecciones, por así entenderlo, pasan desde Génesis hasta Deuteronomio, predicando y enseñando toda la porción bíblica e introduciendo partes de los profetas relevantes e importantes. Esto se conoce como Parashot y Haftarot en el pueblo de Israel. Por tanto, ¿por qué te digo esto y te lo explico así muy a grosso modo, muy burdamente? Para que entiendas que esto no nace al margen de la Escritura ni del pueblo de Israel. Esto no es... ¿Por qué digo esto? Porque esto no es volvernos a los puritanos. Esto no es volvernos a los bautistas reformados. Esto es volvernos a lo que está escrito. Amén. Y este es mi énfasis. Amén. Porque si os explico esto de algo que vamos a hacer, es para que tengáis noción de que todo lo que hacemos es en base a un principio bíblico. Amén. De ahí a que os explique esto, aunque cueste comprender. ¿Entendéis por dónde voy y por qué me he tomado estos minutos para explicaros esto? Nos volvemos a lo bíblico y nos fijamos, por supuesto, a todos estos hermanos que están ahí para fijarnos, pero nuestro génesis, nuestro origen es la Escritura. ¿Habéis entendido esto? Seguimos un poco más, me voy a dar prisa porque no quería tardar y estoy tardando. Hoy en día se ha tomado una tendencia de predicación dentro de nuestras iglesias, nos metemos todos dentro de nuestras iglesias cristianas. Hemos tomado una tendencia muy perjudicial. ¿Por qué? Porque el contenido bíblico ha sido alterado por la manera de mensaje que hemos tomado por el mensaje habitual dentro de unas iglesias. Dentro de nuestras iglesias hemos tomado un mensaje el cual predomina a diario, y este mensaje que predomina a diario altera, distorsiona la realidad bíblica. No quiere decir que cada uno se lleve una porción, le haga bien, pero no podemos tapar el sol con una mano, mis hermanos. Lo que está mal, está mal. ¿Cuáles son estas maneras populares de predicación, las cuales distorsionan la realidad bíblica y no es una manera saludable de alimentarse? Una de ellas es la predicación textual. Esta tiene que ver con tomar un texto y aplicar un principio bíblico en base al texto que has leído. El problema de esta manera es que en su esencia es buena, pero ha mutado a algo que no es tan bueno. ¿Y qué es? Yo te lo explico. En vez de tomar un texto, extraer, hacer una exégesis del texto y explicarlo a la iglesia, es al revés. Yo tengo una idea, me viene una idea que aportar, que no digo que sea mala, una idea me viene, entonces voy a la Escritura, busco en la Escritura apoyo a mi idea, tomo los textos bíblicos que apoyan mi idea y expongo ese texto en base, no al texto, sino a la idea que yo tengo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se expone al pueblo? Una idea de un hombre basada y respaldada por textos bíblicos que apoyan la idea fundamental y general y germinal que ha nacido en el hombre. ¿Veis el problema que hay? No hace falta explicarlo. ¿Qué es lo que tiene por primario ese mensaje? La idea del hombre. Un hombre tiene una idea y apoya su idea con textos bíblicos. Pero el problema es que a veces esos textos bíblicos no tienen nada que ver en su contexto gramatical histórico con la idea que presenta esta persona. ¿Qué sucede entonces? Que tergiversamos el texto bíblico para presentar una idea que, aunque sea buena, utilizo el texto bíblico alterándolo del sitio, y eso no se puede hacer. Mirad esto.
David Helm usa una frase fortísima, pero de verdad que lo ilustra a la perfección. Dice: algunos predicadores tienen la escritura como los borrachos las farolas. Las usan no para recibir de su luz, sino para apoyarse en ellas. Es tremenda, es muy fuerte, impacta, pero es que no es verdad. En vez de ir a la escritura para recibir de su luz, me voy a la escritura para utilizarla cual farola, para apoyarme en ella. ¿Apoyar qué? La idea que yo he tenido. Pero no es mi idea la que tiene que predominar, sino tiene que ser la luz de la escritura la que tiene que predominar en las iglesias. Otra manera de predicación es la predicación aplicativa. Esta la conocemos bastante bien. Predicación aplicativa. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con predicar un sermón que en apariencia es expositivo o en apariencia es biográfico, de tomar un personaje o una porción de las escrituras, pero en vez de sustraer del texto o sustraer de la vida del personaje que estás hablando para entender lo que el personaje bíblico experimentó y a raíz, a término general, sacar una enseñanza, no, tomo verso por verso, experiencia tras experiencia, acción tras acción, y cada palabra que utilizo la aplico a la iglesia, cada palabra que utilizo la aplico a la iglesia, cada palabra que utilizo la aplico a la iglesia, y se convierte en un mensaje aplicativo que en realidad son enseñanzas que no van a un lugar en concreto, es como una ensaladera de principios que no llevan a ningún sitio, y lo que es peor de todos, a veces se aplica lo inaplicable. Porque estás hablando de Moisés en el desierto, en el Sinaí, y quieres aplicar un principio congregacional en una iglesia local en el siglo XXI. Y aunque hay principios bíblicos que sacar, no se puede aplicar literalmente porque es imposible. ¿Entendéis la problemática de ese mensaje? Pero estos casos y otros que podríamos hablar de maneras de predicar que tenemos los predicadores de predicar, no son comparables ni están catalogados de terrible y de pecaminoso como este último que os voy a hablar. Porque saber estos dos primeros casos que os he expuesto son causados pues por inexperiencia, por creer que estás haciendo lo correcto. O sea, no hay una mala voluntad detrás de ese mensaje. Es simplemente que hemos aprendido a predicar así, nos han enseñado así, creemos que es la manera adecuada, de alguna manera vemos fruto, y bueno, pues ahí está. Es un error de madurez, de comprensión bíblica, etcétera, etcétera, pero no hay maldad detrás de eso. Pero ¿qué hay con la persona que conoce que se tiene que predicar así? ¿Qué hay con la persona que conoce que tiene que predicar todo el consejo de Dios? ¿Qué hay con la persona que sabe que tiene que exponerlo todo en su contexto gramatical histórico y en cambio omite la verdad bíblica porque teme más a los hombres que a Dios? Los otros son ignorantes, pero este último no. ¿Qué hay de la persona que sabe que tiene que predicar algo y no lo predica porque va a tener consecuencias dentro de la congregación? ¿Qué hay con la persona que sabe que esto es así, pero no, es que si predico esto los obreros se me echan encima? Yo sé que es verdad, me la guardo para mí. No quiero causar división en la iglesia, pero si es verdad, predícala. No te digo que seas imprudente, que vayas en contra del pastor o en contra o crees. No, toma al pueblo del Señor, toma a los hombres conocedores de la Escritura, siéntate y expone el consejo bíblico para que toda la verdad de Dios sea predicada. No voy a predicar del recato, cosa mis hermanos y mis hermanas predicaremos en esta iglesia, porque resulta que la que mejor canta en el coro no viste bien. Y resulta que el padre de la que mejor canta en el coro es el anciano de la iglesia. Y como predique del recato, no voy a predicar del recato y le voy a tener que decir algo a la del coro. Pues no predico nada y la dejamos ahí. Dios sabe el corazón de las personas. Riéndonos de Dios y de su palabra.
Mientras que los otros dos no tienen pecado por cuanto es ignorancia, este sí que tiene pecado por cuanto ama más a los hombres y a sí mismo que a Dios. Pecado voluntario con premeditación y alevosía. Ocultar el consejo de Dios a las personas por temor a las represalias. ¿Pero qué es eso? ¿Tanto vale nuestro ministerio para no predicar la verdad? ¿Tanto vale el lugar y la posición? No vale nada. No vale nada. La verdad es la que cuenta. Por el contrario, utilizar en una iglesia el sermón expositivo es tener la garantía de tener una iglesia bien nutrida, bien alimentada. ¿Qué sucede cuando uno no se alimenta bien? Yo lo sé por experiencia, tengo triglicéridos, tengo lo más grande del mundo. ¿Qué sucede cuando uno no se alimenta bien? ¿Qué sucede cuando yo solo como carne, a mí no me des pescado? O, no, yo solo quiero verduras y nada más, no quiero tampoco ningún tipo de... Los alimentos están puestos, según los nutricionistas, para tomar de cada uno de ellos en su justa porción y de todos ellos para tener todas las vitaminas y nutrientes que cada uno de estos alimentos nos aportan. Cuando privamos a una persona de un tipo de alimento, lo estamos privando de ciertas vitaminas que solo tienen esos tipos de alimento, y esta privación de alimento y de vitaminas hace que el desarrollo de la persona esté incompleto, hace que tenga carencias vitamínicas en el cuerpo y hace que enfermemos. Tenemos colesterol si nos pasamos comiendo grasas, pero si no comemos ningún tipo de grasa también nos enfermamos. O sea, ¿qué quiero decir? No soy nutricionista ni tengo ni idea, pero sí que quiero deciros que se tiene que tener una dieta equilibrada para poder estar bien fuerte y nutrido en el cuerpo. ¿Es así, sí o no? Amén. Lo mismo sucede con el alimento espiritual. Lo mismo sucede con el alimento espiritual. No podemos alimentarnos solo de porciones bíblicas que nosotros entendemos que nos gustan y queremos. Dios dio toda la Escritura ¿para qué? ¿Para solo atender unos libros? No, yo soy muy de Romanos, ¿eh? Yo soy muy Romanos, me encanta. O esta doctrina me apasiona. Por supuesto que hay gente que se especializa en cierto tipo de doctrinas y sabe más de unas que de otras, pero eso no implica que tengamos presente que todo el consejo de Dios tiene que ser administrado. Amén. Por tanto, la Escritura está dada para que todo este consejo de Dios sea expuesto a la congregación y toda la congregación se alimente de todo el consejo de Dios. Porque si no, si solo tomamos porciones, yo solo estudio el Nuevo Testamento, el Antiguo no. O no, yo soy más del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no lo... No. Los 66 libros de la Biblia son imprescindibles para que tu alma y la mía estén nutridas para poder caminar este camino. Amén. Por tanto, no predicar expositivamente toda la Escritura hará que la Iglesia se prive de ciertas porciones bíblicas que si no se predica expositivamente, no se predicarían jamás en la vida. ¿Por qué? Porque predicar expositivamente es predicar todas las Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro. Por ejemplo, mira, ¿alguien me puede buscar? ¿Me dejáis un rato más? ¿Terminamos? ¿Alguien puede buscar Lucas capítulo 16, verso 9? Yo les garantizo, creo que es ese texto. Yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando éstas falten, os reciban en las temporadas eternas. Yo os prometo que si no predicara, si no introdujera a la dieta de la iglesia el sermón expositivo, nunca predicaría este texto, porque no tengo ni idea de lo que quiere decir. Pero en cambio, si yo predico... ¿Habéis escuchado? Ganar... ¿Podéis leerlo en voz alta? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Como si me hablaran en chino, no tengo ni idea. Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. No tengo ni idea. ¿Qué pasa? Que si predicamos expositivamente, llegará un momento que me tope con ese verso. Y no tendré más remedio que, aunque no me gusta, afrontarme delante de Él, pedir misericordia al Señor, estudiar de día y de noche para poder comprender qué es lo que Dios quiso decirnos con eso. Porque si está ahí, es por algo. Amén. Amén.
Entonces, omitir este tipo de mensaje es privar a la congregación de ciertos nutrientes que le son vitales y necesarios. ¿Quién soy yo para privaros de este texto? Este texto, por ejemplo, este o miles. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Entendéis de la importancia del mensaje expositivo? Las parábolas. Os prometo que no comprendo ninguna parábola. No sé de lo que... Son muy complicadas para mí. Las leo y las vuelvo a leer y no sé qué quieren decir, pero si yo me propongo estudiar y exponer a la iglesia todo el consejo de Dios, no podré omitir estas verdades. Os garantizo una cosa, habrá días que me tope con un verso y no encuentre la solución y diga, hermanos, el año que viene, cuando volvamos sobre nuestros pasos, quizá el Señor nos dará luz porque hoy no la tengo. Eso es verdad, pero no hará que mire hacia otro lado porque no me conviene, porque es muy complicado predicarlo. ¿Estáis? Amén. Gloria a Dios. Si me dejáis un cuarto de hora, creo que... Sí, por favor. Bien, seguimos un poco más. Vayamos a lo que la Escritura nos dice, la cual demostrará que el sermón expositivo, que lo que estamos hablando, es vital para la congregación y en definitiva las Escrituras son las que tienen que determinar lo que se hace y no el predicador tiene que determinar lo que conviene al pueblo del Señor, privando al pueblo de ciertos nutrientes que son vitales para su desarrollo. Examinemos primero el texto que hemos leído del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Dice, por tanto yo os protesto que en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. El contexto es el siguiente. Pablo ya ha terminado de predicar. Pablo ha terminado su labor. Pablo se ha pegado la paliza. Este es su tercer viaje, la conclusión de su tercer viaje misionero. Dice, ya me voy a Jerusalén y no sé qué me va a pasar en Jerusalén. Ya desde Jerusalén a la muerte, el apóstol Pablo. Y Pablo se va tranquilo. Dice, y quiero deciros algo, después de tantos años predicándoos, que me voy tranquilo. Me voy tranquilo porque os veo bien. No. Me voy tranquilo porque tenéis muchos dones. Me voy tranquilo porque hay mucha membresía. Me voy tranquilo porque aunque no esté, hay mucho dinero en la caja y no. Me voy tranquilo porque estoy persuadido de esto y sé esto. Que yo, respecto a lo que el Señor me enseñó, no he rehuido predicaros todo el consejo de Dios. La tranquilidad de Pablo no residía en el fruto que obtenía. La tranquilidad de Pablo residía en que por él el trabajo estaba realizado. Que había predicado todo el consejo de Dios a pesar de los pesares. A pesar de recibir palos del pueblo judío y el pueblo gentil. A pesar de sufrir penalidades por doquier, Pablo se iba tranquilo a morir porque no había rehuido predicar a la iglesia todo el consejo de Dios. Estas palabras que utiliza en griego son tremendas. Rehuido tiene que ver con ocultar, dejar fuera de la vista. No os he ocultado la verdad. Os he expresado la verdad, porque la verdad no es solo para los pastores. La verdad no es solo para los ancianos y los que dirigen la iglesia. La verdad es para toda la iglesia. Amén. No os he ocultado, no os he dejado fuera de la vista. El que todo dice. Y la palabra que utiliza para todo viene a significar toda clase, manera, etcétera, etcétera. Todo el consejo, la voluntad, el propósito y la intención de Dios. Consejo viene a significar voluntad, propósito e intención de Dios.
O sea, no solo es que te he expresado la Escritura y te he dejado a cuadros porque no entiendes nada, sino que he hecho exégesis y te he explicado la voluntad de Dios acorde con la porción de la Escritura que te he enseñado. Pablo haciendo exégesis bíblica, predicando expositivamente a la Iglesia del Señor. ¿Entendéis esto? Sé que yo reconozco, entiendo que a veces la terminología es complicada, pero es sencillo lo que quiero transmitir. Pero veamos unos textos más y de verdad que terminamos. Solo los leo. Los leemos y no entro, porque si no tardamos mucho, ¿vale? Los leo y no entro. Toda la Escritura tiene que ser enseñada y no solo porciones escogidas y menos las que opinamos nosotros que son las adecuadas. Dice Hebreos capítulo 4 verso 12, no buscar lo que yo lo leo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Dice algunas porciones de la palabra de Dios? No, o sea, ¿qué es lo que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón? ¿Qué es lo que te parte el alma? ¿Un cacho de la palabra? No, toda la palabra de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto hay mucho que hablar. Pero el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra, a que predique la doctrina y que contrarreste la verdad bíblica con la fábula. ¿Qué es una fábula? Te lo digo en resumidas cuentas. Todo lo que no es de aquí es una fábula. Aplicar a la congregación un mensaje no bíblico es una fábula inventada por el hombre, que aunque sea buena, no deja de ser una fábula. El contenido bíblico es lo que salva. El contenido bíblico es lo que sana. Y el contenido bíblico es lo que se tiene que predicar en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo. Segunda de Timoteo 3, 16, 7 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e internamente preparado para toda buena obra. Otra vez, toda la Escritura, no solo una porción. Y el Salmo 119, 160 que nos encanta dice, la suma de tu palabra es verdad. Amén. Esto no quiere decir solo que toda la palabra es verdad. Porque aquí no utiliza toda la palabra es verdad, dice la suma de su palabra es verdad. Por tanto, este texto no tiene que ver con que solo toda la palabra es verdad, sino la suma del total es la verdad. O sea, no es 1 más 7 más 4 más 80 más 35, todos esos números son verdad, sí, son verdad. Pero ¿cuál es la verdad? El total que da esos números. De ahí a que el estudio de la Escritura en su contexto global, desde el Génesis a Apocalipsis, esa suma es la verdad. Por tanto, si yo interpreto una doctrina al margen de descuidar algún libro de la Escritura, estoy haciendo un resultado saltándome una cifra contenida en la suma. ¿Entendéis? ¿El resultado cuál será? Un resultado erróneo, porque ha habido un número que me lo he comido. La suma de su palabra es verdad. No podemos alterar el contenido bíblico, 2 de Corintios capítulo 4 verso 2, antes bien renunciando a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tomar un texto fuera de contextos para utilizarlo como pretexto, para aportar una idea humanista tuya, es pecado, mis hermanos.
Segunda de Corintios capítulo 2 verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, aleluya esa palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¡Qué hermoso texto! Con sinceridad en el alma, siendo transparente delante de Dios y de los hombres, abriendo la Escritura delante de ti y de parte de Dios, o sea, recibiendo de Dios y delante de Dios, o sea, una vez recibido de Dios, enseño como entendiendo que Dios está delante. De parte y delante de Dios, escudriño lo que dice la Escritura en este contexto respecto a Cristo, dice. La palabra del Señor es la que tiene que ser ministrada, Iglesia del Señor. Por tanto, predicar expositivamente te permite expresar a la congregación todo el contenido de Dios sin saltarnos ninguna porción. No solo sistemáticamente las doctrinas que son importantes y las continuaremos predicando, pero he visto bien de parte del Señor que tengamos una línea de estudio paralela a la temática en la cual estamos trayendo y empecemos a predicar expositivamente en la iglesia con la ayuda del Señor. Me da miedo, hermanos, porque no tengo capacidad, no tenemos recursos aún, no tenemos capacidades. Seguro que nos vamos a encontrar con porciones de la Escritura que estoy seguro que no vamos a saber explicar. Pero con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, estudiaremos las Escrituras y las expondremos a la iglesia, porque yo no soy quien para privaros de todo el alimento que necesitáis. Por tanto, si el Señor lo permite y me ayuda, con la ayuda de Dios, he querido daros esta breve introducción para que podamos comprender qué es lo que se va a traer a partir de ahora. Paralelamente con nuestra enseñanza temática, vamos a predicar en el nombre del Señor expositivamente en casa de David. Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Creéis que nos va a hacer bien? Yo pienso que nos va a hacer mucho bien. Amén. Así que orar por todos nosotros, orar por mí, que el Señor ponga por dónde empezar. Yo creo, tengo una idea ya, pero que el Señor ponga por dónde empezar y vamos a estudiar las Escrituras en el nombre del Señor. Amén.